¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que están iniciando esta semana de labores con nosotros. Este es su programa El Salvador Today, donde una vez más estamos tratando de sumergirnos en estos temas que deben ser de interés para todos nosotros, pues definen el rumbo que lleva nuestro país, esta sociedad que juntos construimos todos los días. Este día quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que a Ricardo Castaneda, un destacado y joven economista. Además, muchísimas gracias. Nos costó coincidir en este horario, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Un placer, Luis, un gusto estar con ustedes y poder conversar sobre una temática que efectivamente muchas veces parece que es lejana a la mayor parte de la población, pero que es ahí donde se define el futuro de nuestro país. Exacto, muchísimas gracias. Queremos también, por supuesto, dar el agradecimiento a quienes nos están acompañando en cada programa, en esta transmisión en vivo. Ellos son los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center y Diario Digital Montecristo. Para ellos, muchísimas gracias. Ricardo, quiero comenzar un poco la conversación, creo que en aras de la expectativa que tenemos todos de momento, que es cómo se va a formar el nuevo gobierno y por supuesto qué líneas guías va a tirar principalmente en temas como la economía, ¿no? Sabemos que El Salvador está creciendo muy poco, que su déficit fiscal es muy alto, al igual que el endeudamiento es muy alto. Un poco para dar los datos generales de nuestra economía, pero desde una perspectiva no más académica y más conocedora, ¿cuáles son en temas económicos los principales retos que tiene el gobierno? ¿Dónde está, dónde se ubican las urgencias, verdad? Si es que cabe la metáfora, ¿no? Los fuegos que hay que apagar de momento para poder construir algo. Bueno, el gobierno se va a encontrar ante un panorama que es sumamente complejo, porque son problemas que El Salvador arrastra desde hace muchos años. Es decir, no son problemas que han surgido de manera coyuntural, sino, como nosotros denominamos, son problemas estructurales de larga data. Uno, como ya usted lo señalaba, es el tema del crecimiento económico, ¿no? La economía salvadoreña es la que menos ha crecido en toda la región centroamericana en las últimas 2 décadas, con un crecimiento promedio de apenas 2%. Adicionalmente, de este bajo crecimiento provoca que no haya tanta generación de empleo, especialmente empleo formal, claro, que los ingresos de las personas sean insuficientes y en su mayoría estén en situación de pobreza. Pero también una de las características de la economía salvadoreña es que depende en buena medida de las remesas, ¿no? Las remesas ha sido uno de los motores que ha permitido en alguna manera que los niveles de crecimiento todavía no sean más bajos. En el tema fiscal, lo que va a encontrar el gobierno lo podemos dividir en 3 grandes líneas. Uno, son los compromisos financieros que va a tener que cumplir. Entre 2019 y 2024 se vencen solo en bonos 2.400 millones de dólares, de los cuales solo están aprobados para este año 800 millones, que valga mencionar que todavía necesitan ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Es decir, que hay 1.600 millones que todavía no están seguros de que pueda obtenerse, y para poder aprobarse este financiamiento se requiere de mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Sí. Y uno de los problemas que ha caracterizado a El Salvador en los últimos años es su parálisis política, en la cual los partidos representados en la Asamblea Legislativa no fueron capaces en algunos momentos de encontrar acuerdos, y esto hizo que la situación fiscal se complejizara. El segundo gran reto que va a tener el nuevo gobierno es cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Ley de Responsabilidad Fiscal ya establece metas que tienen que cumplirse. Por ejemplo, por el lado de los ingresos, se establece que a partir del año 2021 la carga tributaria de El Salvador debe ser por lo menos de 18.5% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada $100 que se producen en la economía, $18.50 van al Estado en concepto de impuestos. Para este año se estima que la carga tributaria podría andar, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, en 17.9. Es decir, que llevar la carga tributaria de 17.9 a 18.5 va a tocar hacer varias medidas en el nuevo gobierno. Pero quizás dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el indicador que más preocupa es que en el año 2021
el déficit fiscal debe ser de 0.7% del PIB. Para este año se estima que se va a cerrar en 3.2%. Es decir, que entre el año 2020 y el año 2021, en 2 años, el Estado debe reducir su déficit fiscal en 2.5%. Aquí estamos hablando de alrededor de 600 millones de dólares, que puede ser de manera combinada, o es que incrementan los ingresos, o es que reducen los gastos. En cualquier caso, en un periodo tan pequeño, realmente es un ajuste muy grande. Hay algo en lo que quiero detenerme precisamente, porque este escenario por lo general tiende a llevar a los políticos, a los técnicos, digamos, a hablar de austeridad. Ahora, creo yo, y me corrige por favor si no es así, creo yo que en El Salvador no hemos terminado de captar un poco, es que esto de la austeridad en realidad es una trampa, ¿verdad? No es tan sencillo. En realidad el Estado debería gastarse todo el dinero que tiene, pero la forma tal vez está en realidad los detalles. ¿Cómo debemos entender eso? Justamente como usted lo acaba de señalar, El Salvador, nosotros hemos dicho en los últimos años, cayó en la trampa de la austeridad. ¿Por qué? Porque si uno habla con los ciudadanos, seguramente la mayoría van a coincidir en que debe reducirse el gasto del Estado. Pero la pregunta es, ¿qué gasto es el que se debe reducir? Por ejemplo, seguros privados para funcionarios públicos, el tema de viajes, el tema del asesor, el tema de sobresueldo. Sobre eso estaríamos de acuerdo, creo todos, en que se debe reducir. Ahora, ¿estaríamos de acuerdo en que se reduzca a educación, a salud, a seguridad? Yo creo que no. Y lo que ha pasado es que en el país en los últimos años, por intentar cuadrar las cifras fiscales, se ha reducido 2 variables que dentro de una estrategia de desarrollo tú no las debes de reducir. Una es el gasto social y la otra es la inversión productiva. Los niveles de gasto social del Salvador para el año 2018 fueron inferiores a los del año 2005. Y dentro de estos, tú tienes... Inferiores en términos porcentuales. En términos porcentuales, sí. en términos reales, porque muchas veces se juega con esto, ¿verdad? Porque siempre dice, mire, pero es que para este año el Ministerio de Educación tiene 3 millones más que el año pasado. Sí, pero es que este año los precios no son iguales, ni tampoco es la misma población, ni tampoco es la misma estructura productiva. Por eso es que siempre cuando hablamos de este tipo de indicadores, siempre lo hacemos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y entonces en educación, por ejemplo, los niveles que se destinaron para el Ministerio de Educación en el año 2018 fueron inferiores a los del año 2009 y los de salud fueron inferiores a los del año 2010. Por eso no es de extrañarse que cuando uno agarra los indicadores, por ejemplo, de la tasa neta de matrícula, en todos los niveles ha venido cayendo. Significa que han habido menos niños, niñas, adolescentes en las escuelas. Además, si uno agarra, por ejemplo, indicadores de salud tan sensibles como el tema de vacunación para niños menores de 1 año, se pasó de una cobertura del 96% en el año 2014 a una cobertura del 85% en el año 2017. Esto implica que ese ajuste en las cuentas fiscales ha afectado a la población, y entonces es ahí donde debemos de tener cuidado, porque en educación y salud no debe de haber austeridad, al contrario, deben de incrementarse educación, que todas las personas cuando llegan al hospital estén los médicos suficientes para atenderlo, estén el equipo adecuado, estén la medicina, porque de eso se trata la política fiscal. La política fiscal no es un simple tema de cuadrar cifras, es un tema de mejorar las condiciones de vida de la población. A ver, en esto creo yo que es evidente, por decirlo en realidad de algún modo, creo que es bastante evidente el tema de que es decir, cómo es que un funcionario decide primero reducir, como ya lo hablábamos, ¿no? Reducir gastos en salud, reducir gastos en educación, temas de vacunación y eso, antes que reducir, por ejemplo, lo que gasta en decorar su oficina, en comprar un vehículo nuevo de los que tiene asignado y todo eso. Mi pregunta concreta es este, digamos, el ejemplo más concreto o el efecto más palpable de la corrupción sobre la vida de los ciudadanos? Bueno, de hecho, el tema de la corrupción no es principalmente el robo de dinero, sino es el robo de oportunidades.
porque cada vez que se comete un acto de corrupción implica que hayan menos niños en las escuelas, que se ponga en riesgo la vida de las personas porque a lo mejor la medicina que necesitan no va a haber. Lo que nosotros hemos observado en el caso de El Salvador es que aunque han habido avances en el tema de transparencia, aún es insuficiente, y especialmente una de las vacunas contra la corrupción es el tema de la participación ciudadana. Y lo que los indicadores nos muestran es, hay un índice que se llama el índice de presupuesto abierto, que esto lo elabora el International Budget Partnership, y mostraba que para el año 2017 en el caso de El Salvador es el peor evaluado de toda América Latina en el tema de participación ciudadana, con una nota de 7 sobre 100. Es decir, si estuviéramos en un examen en la escuela o en la universidad, se habría sacado 0.70. Creo que hay muchos docentes incluso que solo por poner el nombre le colocarían una mejor nota. Pero eso lo que refleja es que los ciudadanos, por ejemplo, conocemos el presupuesto hasta que llega a la Asamblea Legislativa. No hay espacios donde se formula, donde se prioriza en cada una de las instituciones qué es más importante. ¿Es más importante los viáticos? ¿Es más importante los seguros privados para los funcionarios públicos? ¿O es más importante asignar más para solucionar los problemas a la población? Y cuando llega a la Asamblea Legislativa, que generalmente los proyectos de presupuesto se envían a la Comisión de Hacienda, tampoco hay espacio para que la ciudadanía pueda participar, para decir, no, mire, prioricemos esto en lugar de lo otro. Ahí es un gran desafío para el nuevo gobierno de realmente hacer que estas discusiones sean unas discusiones colectivas, porque de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, del total que se recauda en el país en concepto de impuestos, el 70% de toda la recaudación proviene de la clase trabajadora, a través del IVA, a través del impuesto sobre la renta. Entonces implica que si la clase trabajadora es la que más está aportando al Estado, deberían de haber mecanismos para que ésta pueda participar. Porque una de las grandes, cuando hablamos de estos temas estructurales que tiene problemas El Salvador, es que se denomina que la estructura tributaria es regresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma como se cobran los impuestos en El Salvador terminan afectando más, proporcionalmente hablando, a las personas más pobres. Acá en este país, si tú vas a la tienda, compras leche, o vas a las farmacias y compras medicina, tú estás pagando impuestos. A veces no te lo dicen en el ticket, en la factura, no te dicen que estás pagando impuestos, pero es cierto. Pero toda la población está pagando impuestos. Entonces, cuando hablamos de finanzas públicas, lo que estamos hablando es del dinero de las personas. Y ahí es muy importante entonces que existan esos espacios para que la ciudadanía pueda participar. Otro de los problemas que hay en El Salvador es que existen un gran conjunto de exenciones y exoneraciones dadas por la ley. Cuando tú vas a la tienda o a la farmacia, no te dicen, mire, ¿y usted el producto lo quiere con impuestos o sin impuestos? No que de una vez, pero hay sectores en El Salvador que por ley se les permite que no paguen impuestos, sobre pretexto de la creación de empleo. Sin embargo, no hay evaluaciones que nos indiquen. Al año, el Estado deja de recibir $900 millones en concepto de incentivos fiscales. En 2 años pagaría la deuda. Exenciones y exoneraciones. O sea, si el Estado lograra recuperar eso, no tendríamos déficit, no que tendríamos superávit fiscal, incluso tendríamos ahorros respecto a los ingresos que tenemos. Entonces es muy importante conocer todos estos problemas estructurales que tiene el país, porque son los que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Y fíjate que sobre el tema de los impuestos, muchas veces se dice, mire, es que cómo se le va a cobrar más impuestos a las personas que más tienen. Es que la Constitución del principio de capacidad de pago, en el cual se dice que el pago de los impuestos va a ser acorde a tu nivel de ingreso. En la medida que tú tengas mayores niveles de ingreso, vas a tener que aportar más. Es un sentido de justicia y es un sentido de vivir en sociedad. Sería de poner un recurso en la sala.
a ver cómo resuelve. Le pido a Ricardo que me acompañe a un primer corte comercial. Tenemos que hacer un espacio para nuestros anunciantes y continuamos conversando, porque también creo que es importante echar un poco más de luz sobre este tema, ¿no? Que a veces cuando hablamos de corrupción solo pensamos en funcionarios públicos, pero tenemos que entender que hay dos lados, hay dos caras en esa moneda, ¿no? Enseguida volvemos, amigos y amigas internautas. Esto es El Salvador Today, quédense ahí. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede permanecer con nosotros. Estamos conversando con Ricardo Castaneda, un destacado y joven economista de nuestro país. Ricardo, El Salvador, creo yo, y creo que usted me ha ayudado un poco en el bloque anterior a iluminar este asunto. El Salvador, creo yo, ha aplicado a lo largo de las últimas 3 décadas y tal vez más tiempo en realidad, una serie de políticas sectoriales que, lo debo decir dentro de mi humilde opinión como un periodista y lo poco que puedo entender de economía, creo yo que están erradas porque, digamos, vienen a favorecer nada más a ciertos sectores en detrimento de un segmento de población muchísimo más grande. Recientemente leía un estudio y es que, digamos, en América Latina en general, ¿no?, también la tendencia de los gobiernos, precisamente por esas relaciones de poder, ¿verdad?, el que me paga la campaña, el que ha sido mi jefe por tantos años antes que yo me lanzara a la política, todo eso, ha llevado a que los gobiernos en general tomen medidas que van orientadas a proteger la oferta de productos, servicios, de lo que sea, cuando lo correcto, o bueno, por hecho, lo que deberían hacer en realidad es proteger y fomentar a la vez, digamos, la demanda de productos, porque es ahí, digamos, desde donde se aceleran o se producen, se produce ese impulso, ¿no?, de las diferentes dinámicas económicas, ¿no?, entendería yo. Primero, por favor, confírmeme si es digamos, así como lo acabo de describir, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en El Salvador, y cómo se puede cambiar eso. El Salvador, desde la década de los 90, aunque esto es un fenómeno mundial, empezó a aplicar un conjunto de medidas para impulsar un modelo que académicamente se denomina el modelo neoliberal. El modelo neoliberal lo que tenía a su base es el hecho de que el Estado es ineficiente y el Estado no debía entrometerse, ¿no? Entonces la lógica era reducir el Estado y quitarle la grasa, lo que se denominaba. Entonces a partir de ahí empezaron, por ejemplo, todo un proceso de privatizaciones de empresas públicas. En el caso de El Salvador, los bancos, las telefonías, las pensiones, bueno, habían ingenios, etcétera. Sí. Y todo eso se privatiza. Pero además
se plantea que para dinamizar el crecimiento económico, los impuestos no debían de recaer sobre lo que se denomina el capital, sino sobre el consumo. O sea, había que proteger la oferta y en cualquier caso quien debía de pagar los impuestos era la demanda, como usted muy bien señalaba. Y entonces viene en El Salvador y se quita el impuesto al patrimonio. El Salvador hasta la fecha es el único país de toda América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad, que es un impuesto por su característica progresivo, es decir, que lo pagan quienes tienen más. Por ejemplo, lo pagarían únicamente quienes tengan patrimonios, que es casas de playa, activos, etcétera, arriba de $500,000. La mayor parte de la población salvadoreña no tiene ese dinero. Además, se decía, mire, si logramos que venga la inversión al país, la inversión privada, entonces la inversión privada genera empleo. Si se genera empleo, las personas tienen ingresos y se sale de la pobreza, ¿no? Y era un poco lo que se llama la teoría del derrame. El derrame, el rebalse, sí. O sea que llega un momento en que la economía crece tanto que se empieza a rebalsar y realmente cae. Cuando uno observa la literatura sobre este tema, es muy interesante que lo que encuentra es allá por la década de los 30 que había una comparación entre el caballo y el gorrión, que decía que si usted le ponía, ¿cómo se llama?, mucho alimento al caballo, este iba a botar y entonces el gorrión se iba a estar alimentando de eso. Un poco esa era la lógica sobre esto, ¿no? Es decir, que si usted concentra el dinero en pocas manos, esto en algún momento va a llegar a beneficiar a las grandes mayorías. 3 décadas después, lo que los resultados nos muestran es que eso era falso. Los niveles de pobreza y desigualdad en El Salvador, pero en el mundo en general, siguen siendo altos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, que fue uno de los impulsores de este modelo, ha reconocido que realmente las políticas han fracasado. Y entonces, por lo tanto, cambiar esta estructura, cambiar este modelo, no es tarea fácil, pero hay que empezarlo a hacer. Y uno de los temas que ha estado intrínseco en este modelo justamente es el tema de la corrupción, porque como usted bien lo mencionaba, el tema de la corrupción se requiere en dos, ¿no? Algunos dicen es que es un tango, ¿verdad? Y entonces para bailarlo se necesita tanto a un agente o al sector público como al sector privado. De hecho, de acuerdo a Transparencia Internacional, en 9 de cada 10 casos el sector privado siempre ha estado involucrado en este tema, porque ahí lo que estamos hablando es de temas de poder. Por ejemplo, en la forma como en El Salvador se privatizan los bancos, es justamente un esquema de captura del Estado en el cual se privatizan las ganancias, pero las pérdidas las asume el Estado. De hecho, El Salvador todavía sigue pagando por esa privatización de los bancos porque adquirió deuda para sanear los bancos. Y eso lo estamos pagando todas y todos, ¿verdad? Entonces, en estos momentos la discusión debe de ser sobre hasta dónde debe llegar el Estado y hasta dónde debe de llegar el mercado, reconociendo que el mercado o las empresas lo que buscan es maximizar su ganancia. Correcto. A costa de lo que sea. En cambio, el Estado, la lógica del Estado es mejorar el bienestar de las personas. Por eso es que uno esperaría que temas como educación, como salud, agua, energía, esos sean parte del Estado, porque ahí no importa la ganancia, ahí lo que importa es que todas las personas tengan garantizados sus derechos, porque muchas veces cuando hablamos de este tema se nos olvida que las personas tenemos derechos y el Estado está obligado a cumplirlo. Entonces se requiere cambiar el modelo y para eso es importante cambiar la política fiscal, por ejemplo a través de mayores inversiones públicas. Los niveles de inversión pública en El Salvador son sumamente bajos y a veces se nos olvida que la inversión pública es de los mayores detonantes para el crecimiento económico. En la medida que el Estado gasta más, en esa medida también hay mayor crecimiento económico. Entonces, ese tipo de aspectos yo esperaría que el nuevo gobierno tenga claridad sobre los errores que se han cometido. De hecho, en el discurso, cuando era candidato presidencial, el presidente electo Bukele mencionaba justamente las limitantes del modelo neoliberal y decía que se iba a empezar a impulsar un nuevo modelo
Ojalá que las medidas que vaya a impulsar realmente vayan encaminado a resolver esos grandes problemas estructurales que tiene El Salvador. Hay una serie de problemas, digamos, bastante también de larga data, y yo creo que el principal y el que está ahí como una bomba de tiempo, una bomba atómica de tiempo, debo decirlo así, es el tema de las pensiones, ¿no? Ahora, tal vez no sea lo más correcto comparar, pero quiero decir, yo conozco un poco más o menos de cerca el caso de Singapur, donde se efectuó una reforma de pensiones muy profunda, donde se entiende con otras culturas, ¿no? Países bastante desarrollados donde la gente entrega más o menos la mitad del salario, un poco menos de la mitad del salario en impuestos, ¿no? Pero aunque se ha logrado resolver ese tema, digamos, siempre hubo un segmento de población, que en este caso es un segmento de edad de personas, que básicamente se sacrificó, ¿no? A los que se les tuvo que de algún modo sacrificar su dignidad para vivir, digamos, ya en los últimos años de su vida, precisamente para que todos los que vinieran adelante pudieran tener ya un nivel más aceptable. Esto en términos sociales suena bastante chocante, ¿no? Pareciera que se pone como una vida por encima de otras, pero se puede, digamos, superar ese esquema, es decir, El Salvador tiene la oportunidad de arreglar su sistema de pensiones sin que implique un alto costo social. Realmente es muy complejo, sobre todo por las decisiones que se tomaron en las últimas décadas y que han hecho todavía que el problema sea más grave. Cuando se diseñan las políticas públicas, una de las características que tienen que hacer es que deben de ser intergeneracionales, es decir, que tú no solo piensas en la generación actual, sino también estás pensando en las generaciones futuras. Cuando El Salvador decide privatizar su sistema de pensiones, en ese momento hay que decirlo que el sistema tal como estaba era un sistema que presentaba problemas de sostenibilidad, porque las pensiones que tenían, sobre todo en el sector público, eran demasiado altas respecto a lo que habían cotizado. Sí. Lo que pasó fue que en este caso... El privilegio para algunos pocos, además. Exacto. En este caso lo que sucedió es que la medicina, lejos de ayudar a que mejorara el problema, lo empeoró. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si tú observas, los grandes problemas del sistema previsional no han sido resueltos. ¿Cuáles son esos? Uno es el tema de la cobertura. Apenas uno de cada 4 salvadoreños tiene realmente la posibilidad de tener una pensión, que no implica que la vayas a tener, ¿no? Porque tienes que cumplir luego con una cierta cantidad de criterios. El segundo es el tema de la suficiencia, que hay personas que llegan a la edad de retiro, pero van a tener una pensión que prácticamente automáticamente lo estás mandando a situación de pobreza, porque los niveles de ingreso no le van a alcanzar para cubrir el costo de la canasta básica. El tercer problema que no se resolvió es el tema de la equidad, porque hay personas, por ejemplo, exfuncionarios públicos que tienen pensiones arriba de $7,000, que son pensiones demasiado altas, y que la injusticia en el país hace que, por ejemplo, una mujer del área rural que está en situación de pobreza extrema, con los impuestos que ella está pagando, esté beneficiando el pago de una pensión de un funcionario de este grado. La reforma que se hizo hace un par de años no entró a tocar estos problemas. Básicamente la reforma se concentró en dos cosas. Uno, asegurar que las AFP continuaran administrando las pensiones, que hay que decirlo, que los niveles de rentabilidad de las AFP son de los más altos que hay, incluso por encima de la rentabilidad de los bancos. Y por el otro era darle un poco de oxígeno a las finanzas públicas, porque no había con los recursos para pagar ese año. Luego de las elecciones pareciera que ya los partidos empiezan a aceptar que efectivamente esa reforma no ha ayudado, sino que no resolvió los problemas, y además las personas que han llegado a preguntar sobre cuáles son las pensiones que le van a quedar son demasiado bajas. A partir de esto entonces se entra un problema muy complejo, porque es, bueno, ¿y por dónde le entras tú a esto? Aquí tienes que abordar varios aspectos. Uno es el tema del mercado laboral, y lo que pasa es que en El Salvador la mayor parte de las personas están en la informalidad, que no cotizan al seguro, los niveles de ingresos son muy bajos, pero también hay un problema de salarios, ¿verdad? Los salarios en El Salvador son bajos. Esto hay que sumarle de que El Salvador tiene
lo que se conoce como el bono demográfico, y es que la mayor parte de su población está en edad productiva, es decir, que tiene menos de 60 años. Pero este bono demográfico termina en el año 2030, es decir, que a partir del año 2030 las personas dependientes, que son personas arriba de 60 años de edad, y las personas menores de la edad productiva, van a ser en un porcentaje mayor a las personas que están en edad productiva. Entonces, tú, para volver sostenible el sistema previsional, deberías de estar invirtiendo actualmente en la niñez, para que la niñez pueda tener todas las condiciones adecuadas cuando se inserta en el mercado laboral y tengan los ingresos suficientes. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en el presupuesto? Que cada vez hay menos recursos para educación, menos recursos para salud. Esto hace que el tema de pensiones siga siendo una bomba de tiempo que va a ser muy difícil de desactivar, y es algo que va a tener que enfrentar el próximo gobierno reformando, y ojalá que la reforma vayan nuevamente a darle respuesta a esos grandes problemas que tiene el sistema previsional del Salvador. Yo creo que es un poco de justicia mencionar un poco o digamos revolver un poco más el tema de las ganancias que tienen las AFPs en este país, porque es decir, como usted tiene un flujo de ingresos completamente asegurado cuando digamos lo que producen en realidad es mínimo y no, digamos, no satisface, no hay ninguna expectativa en lo absoluto. También hay un aspecto, digamos, legal, ¿no? que se está aplicando, o que, digamos, tiene protegidas a las AFP en ese aspecto. Una reforma de pensiones que logre llenar esas expectativas, que logre dar pensiones efectivas, ¿verdad? Pensiones de un buen nivel, tal vez no de $7,000, evidentemente. No. Es necesario, es un prerequisito, digamos, tocar también o reformar, para decirlo de algún modo, la forma en que operan las AFPs, y pueden seguir existiendo las AFPs así como las conocemos ahora. No, sin dudas hay que reformar, porque cuando se privatiza el sistema de pensiones se decía que una de las características es que iban a haber muchas administradoras de pensiones que iban a ser un mercado competitivo en el cual los trabajadores van a ser beneficiarios. En la práctica lo que tenemos es que solo hay dos empresas, que son un duopolio. Prácticamente el trabajador tiene que decidir entre una u otra dependiendo el color de la taza que le regalen. Pero es que no es que haya una gran diferencia. Entonces, a partir de ahí, las comisiones que cobran realmente son comisiones altas respecto al promedio de América Latina. Entonces se debe revisar el tema de las comisiones y también poner en la mesa la creación de una AFP pública que entre a competir con estas administradoras de pensiones para realmente mejorar las condiciones de vida de las personas. De hecho, hay algunos que han planteado, ¿no?, que al final de cuentas las administradoras de pensiones, al administrar estos grandes fondos, la comisión incluso debería ser inexistente, pero sobre la base de esto deberían de estar estudios técnicos que demuestren cuáles deberían de ser los criterios a adoptar. Evidentemente, lo que sí creo que hay un consenso es que no se puede seguir con las condiciones actuales, no, que es necesario hacer reformas. Una pregunta que se plantea y que yo he planteado aquí con otras personas que hemos discutido este tema es si se debe o se puede, principalmente. Yo creo que se debe, pero hay que ver si se puede, ¿no? Si se puede amarrar las ganancias de las AFPs como administradoras de esos recursos a las ganancias que le generen a los cotizantes, es decir, mientras más gana el cotizante también va a ganar más la AFP. ¿Eso es posible? Bueno, de hecho, un poco la idea de ellos es que el riesgo que tienen las AFP es muy bajo, porque ellos ya están cobrando el porcentaje por lo que los cotizantes le dan y no por el porcentaje de rentabilidad que ellos tienen al manejar esto. Entonces, justamente una de las propuestas podría ser de que no se cobre la comisión a la parte de los cotizantes, sino que a partir de la rentabilidad que tengan estos fondos, es a partir de ahí donde las empresas pueden obtener sus ganancias, que esto las obligaría en cierta medida a mejorar la rentabilidad si es que ellos quieren asegurar mejores ganancias. En cualquier caso, insisto, esta debe ser una reforma en la cual se deben de evitar los errores anteriores. ¿Cuáles fueron los errores anteriores? Que al final fue una discusión entre los partidos políticos. Sí, la gente no participó. La gente no participó, y entonces si aquí estás hablando del futuro de la clase trabajadora, entonces sí debe de ser un consenso que vaya mucho más allá de las AFPs.
Excelente. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos ha ido muy rápido el tiempo para todo lo que hay que discutir en realidad alrededor de estos temas y vamos a seguir haciendo esfuerzos para volver a coincidir más adelante. Espero que sea más fácil esta vez. Muchas gracias, Luis, un placer. Yo creo que ante este contexto que parece tan complejo, yo sí quisiera terminar señalando que sí es posible un mejor El Salvador en la medida que se logre una mejor política fiscal, una política fiscal que tenga la base, la democracia y el desarrollo de El Salvador. Y por eso es muy importante que el nuevo gobierno impulse un pacto fiscal, un acuerdo fiscal que se resuelvan preguntas. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo lo podemos alcanzar? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo lo vamos a financiar? En la medida que logremos darle respuesta a esas preguntas, seguramente vamos a tener una mejor sociedad. Excelente. Participación ciudadana también es importante. Es la clave en todo ese proceso. Bueno, amigos, amigas internautas, ya lo escucharon, no lo dije yo, aunque yo lo repito también bastante seguido, es necesario que entendamos que la democracia va más allá del día de las elecciones. Agradecemos muchísimo que hayan estado acompañándonos a lo largo de este programa. Falta un minuto nada más para las 10 de la mañana. Qué bueno que han iniciado esta semana con nosotros. Y por supuesto que también queremos agradecer a los amigos que nos acompañan constantemente en esta transmisión en vivo. Ellos son los amigos de Política Estéreo, de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. Como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.